Ah. no era pregunta, más bien era un poco de esto, del fenómeno de la migración, que creo que hay una variable ahí importante también que no necesariamente genera comunidad fuera, pero que creo que sí tiene alguna relevancia, que es la integración de los mixtecos en este caso, o oaxaqueños, al ejército. Hay un número pues no menor de oaxaqueños que ingresan y abonan, digamos, al número de migrantes, ¿no? De migrantes o que se van de sus comunidades y que no forman una comunidad propiamente en otro lado, pero que sí andan ahí deambulando en ese espacio, ¿no? Y lo digo porque de una familia de 10 personas que tienen 5 hijos, o sea, 5 varones, 6 mujeres, los varones en algún momento han entrado a tratar que se liga, digamos, con este fenómeno de la pobreza, de buscar una condición de vida mejor, ¿no? O que ellos entienden como mejor al tener seguridad social, tener casa, tener un ingreso, ¿no? Seguro, y que a veces sí regresan a las comunidades, pero muchas veces ya no, ¿no? Se quedan ahí en esas partes, y que no necesariamente ahí harán comunidad o no, es algo que no, bueno, yo lo digo porque mi padre es mixteco y es militar, y nosotros nacimos o sea, somos una familia, digamos, producto de esa migración de él, ¿no? Y que finalmente sí regresábamos ahí, pero él ya no regresó, ¿no? Y hermanos suyos y primos, o sea, porque hay toda una, digamos, un censo, digamos, familiar de dónde están, todos ellos, ¿no? Y si es una variante ahí un poco, pues, no sé cómo llamarla, pero es una variante. Bueno, yo quisiera, de las preguntas anteriores, tal vez pues a extenderte más en la pregunta sobre el automodelo, pero a mí solamente me gustaría comentar de tu pregunta sobre esta comunidad, que algo que fue muy importante para los chicos fue precisamente el proceso de ellos buscar sus músicas para trabajar. Cuando ellos empezaron a trabajar, obviamente todos trabajaron la música de cada quien, ¿sí? Entonces su repertorio, 5 o 6 piezas, fue conocer las músicas de Oaxaca. Para ellos ese fue su primer reto, ¿no? Conocer los sones, ¿no? De los guaves, ¿no? Conocer el merequetengue de Adalid, de la Costa Chica, ¿no? En fin, entonces digamos que eso para ellos fue pues de un impacto tremendo como músicos, ¿no? No solamente que pudieran otros tocar el son que traía, ¿no? O el son de danza que traían, sino conocer las otras músicas y tocarlas, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Pues precisamente tú describiste muy bien en 3 palabras qué es el automodelo. Es una comunidad de comunidades y una circulación de vectores en todas direcciones, que en algunos casos son muy concordantes y muy coincidentes, y a veces no lo son, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que es una propuesta que vamos ajustando, ¿no? Que vamos ajustando y que vamos trabajando, y que vamos aprendiendo todos los que estamos ahí, ¿no? Los que estamos, tanto los maestros, las maestras, los chicos, la gente del Centro de las Artes, ¿no? De San Agustín, la gente de la comunidad, porque aquí los padres, porque aquí hay algo bien importante que hemos procurado, y que yo creo que podría ser una de las cualidades importantes del automodelo, es la articulación con la comunidad, ¿no? Programas sociales de formación musical, pues han habido muchos. Aquí ya se citó al famosísimo sistema,
y sus imitaciones mexicanas, ¿no? Como fue en los núcleos de música de Limba en el sexenio de Calderón, como respuesta inmediata e irreflexiva a la violencia desatada a partir de su iniciativa, o el modelo ahorita copy-paste de la Fundación Azteca con las Esperanzas Azteca. Sin embargo, yo conocí muy bien el proyecto de los núcleos de música de Limba, y lo que yo observé es una total desarticulación con la comunidad, ¿no? Era la guardería musical y se acabó, ¿no? Y ya se acabó además, porque se acabó el sexenio y se acabó, Se guardó. ¿no? O sea, que los instrumentos, quién sabe qué pasó, no hay dinero para los maestros, etcétera. Las comunidades con más iniciativa los hicieron suyos y les han dado continuidad, pero son las menos. En Automodelo hemos tratado de procurar una articulación con la comunidad, y eso creo que es una de las grandes cualidades, ¿no? Y es uno de los grandes retos y de los grandes problemas, porque la otra parte viene a ser tan importante y tan de reto como la del niño tocando. O sea, es como también generas la inercia del otro lado, ¿no? De la comunidad, del escucha. O sea, ¿qué haces? ¿Un concierto en formato occidental? ¿O que toquen la danza? ¿O qué? Entonces, exactamente en esa comunidad de comunidades hacemos todo, ¿no? Y hacemos todo, porque dependiendo del sapo es la pedrada, y de repente los niños, el maestro Toledo acaba el semestre y les da su viaje de premio, ¿no? Entonces los trae a la Ciudad de México a que escuchen a la Sinfónica Nacional y que conozcan Bellas Artes en una visita guiada, y el foro y el foso y todo. Entonces los chicos encantados, y se avientan un concierto en La Nana, en la fábrica de arte que está ahí al lado del palacio. Pero al otro día Denny Flor, y ese es un caso paradigmático y súper interesante, es como Denny ha sido elegida por el maestro Justo como la sucesora de la música de la danza de Malinche, ¿no? Y eso creó un revuelo en la comunidad que no se imagina. Una niña de 11 años que se sabe el repertorio de la danza, ¿no? Bueno, que lo está alimentando y lo está creciendo y lo está mejorando y lo está tocando, pero que el maestro Justo, ¿no? Músico ayuk monolingüe, dijo: tú eres, ¿no? Y a ti te la voy a enseñar y tú vas a aprender. Entonces, en esta comunidad de comunidades, Denny aprende que si tiene que estirar el tercer dedo 2 milímetros más para que la afinación sea no sé qué, y que la arcada y que no sé qué, pero también aprende que es importante las categorías nativas con las cuales el maestro Justo nombra a su música, y que ella las entiende porque es hablante. Y también entiende que va a La Nana a tocar un concierto con su grupo de compañeros, pero al otro día también entiende que va a tocar la danza de Malinches con el maestro Justo, ¿no? Entonces es como una serie de caminos que hasta ahorita afortunadamente han sido más afortunados que desafortunados, y que bueno, por ejemplo, la atención y la práctica musical hacia Denny es distinta que hacia la de Itchel, ¿no? Porque Itchel aprendió a partir de la escoleta, ¿no? De la escoleta, o sea, sus inicios fueron la escoleta, y fue el solfeo, la técnica, ¿no? Del violín, no sé qué, que se ha ido transformando en este diálogo del oral escrito. Pero Denny es al revés. Denny comenzó con el maestro Justo a partir de la oralidad, y entonces ahora Denny está conjugando la parte de la oralidad con la escritura, y ambas con la parte de la etnografía, ¿no? Y ahora, que es en esta edición del Automodelo, pues es muy gratificante, porque para dar continuidad y darle un giro a un problema, ¿no? En este tránsito de
de cualidades y problemas que se dan en el automodelo eran las escuelas de los niños. O sea, los niños estuvieron un año pidiendo una semana de permiso a sus escuelas, a la primaria, a la secundaria. Y sí, pues un año aguantamos, ¿no? Pero el otro año dijeron, no más, ya no se pueden ir una semana al mes porque los vamos a tronar. Y entonces los niños dicen, no, nosotros queremos, y los papás, pues sí queremos, pero los maestros no quieren. Hicieron punks, ¿no? Y digo, pues ellos hacen paros a cada rato, ¿por qué no los niños? No, y entonces tuvimos que idear una forma de cómo solucionar esto. Entonces, bueno, hicimos una extensión del programa académico del CASA, de automodelo, que lo nombramos El CASA va a tu casa, y sacarle ventaja a esa forma. Entonces ahora los niños solo piden un día a la semana, un día al mes, que es un viernes, porque estudian viernes, sábado y domingo en el Centro de las Artes, y el domingo se llevan a las maestras a su comunidad. Y entonces ahora las maestras se avientan una semana en la comunidad de los niños y le dan un seguimiento personalizado, súper cercano al becario, y también promovemos que el becario aprenda a organizar un taller para niños de inicio. Entonces ya llevamos dos experiencias maravillosas en las que los becarios han ido a solicitar a la presidencia municipal un espacio, unas sillas, un pizarrón, vocear por el micrófono, que va a haber un taller, y entonces están aprendiendo a ser formadores, gestores, ¿no? Y entonces es otro universo, a la vez de que ellos toman su formación de manera muy, muy cercana, ¿no? Entonces, el CASA va a tu casa, pues está buenísimo, ¿no? Entonces, y las maestras, pues también tienen una retroalimentación muy rica, ¿no? Porque están en su comunidad de los becarios y juntos hacen trabajo de campo. O sea, toda la parte etnográfica que están aprendiendo ellos también haciendo campo con los maestros, ¿no? Que eso es importante. ¿Y la última? Bueno, había también por ahí una pregunta sobre lo de las publicaciones. Las publicaciones, sí tenemos la esperanza de que van a salir. Todavía les pedimos que hicieran una revisión de los textos originales que habían sido hechos como reportes. Entonces lo que pedimos es que salieran en forma como de artículos. Entonces ya tenemos casi todos. Hemos tenido que devolver algunos. Estábamos a un ritmo rápido en el sexenio anterior como para publicarlo y se cayó. Entonces así como que bajamos el ritmo, ¿no? Pero los podemos compartir como están. Quien los pida los podemos compartir, no hay problema, ¿no? Entonces eso, o sea, no están en su versión más acabada, esperamos que los podamos publicar, no sé, este año posiblemente, yo espero que así sea, pero pues están disponibles, ¿no? Como etnografías tanto las etnografías como el diagnóstico y las recomendaciones que hicimos. El diagnóstico es un documento público que está en la red. ¿Lo puedes entender? El diagnóstico sí. El diagnóstico está Sí, en la red. sí, cierto. Sí. Sí. ¿Cuál es? ¿Tú sabes la dirección? No. ¿No? Pero las podemos enviar. Sí, ¿no? sí. ¿Qué otra, no? Se pondrá el registro de bandas. Lo de los números de bandas. Lo del número de bandas. En el 2011 hicimos un censo. Hicimos un censo con la Secretaría de las Culturas que funcionó como muestra, en realidad, como una muestra. Pero llegamos a un número interesante, 2.500 bandas. 2.500 de los municipios que respondieron. El problema fue que no se oficializó, que lo debimos haber hecho con el INEGI. Y había la disponibilidad, pero por razones políticas
ya no se involucró al INEGI, y entonces quienes hicieron el vínculo con los municipios no lo plantearon de manera suficientemente oficial, y entonces no todos los municipios respondieron. Pero de los que respondieron, que fue como un 60% de los municipios, salieron un número de 2.500. Entonces, a partir del censo. a partir, y eso fue una muestra, ¿no? Entonces, y eso fue en 2011. Perdón. ¿Sí? Hay otra preguntita por ahí, ¿verdad? Sí, sobre las escuelas. rasgado? Bueno, esa es una historia. Bueno, es que ha habido, a lo largo de sexenio y medio, pues ha habido mil formas, ¿no? Vamos a hacer una super escuela aquí. Y después, no, mejor vamos a hacer una super escuela con escuelitas. No, mejor vamos a hacer escuelitas sin super escuela. Entonces, y nosotros pues tratando de establecer una línea, de decir, bueno, es que ECMO, ¿no? Propone esto. Finalmente, y después de tanto que no se ha hecho nada, y que no creo que se vaya a hacer, ¿no? Nosotros creemos que, y que es la versión final, que es con la que nos quedamos, creemos más en el contenido que en el continente, ¿no? Entonces, y en las formas de la vida, en los estilos de vida de Oaxaca, en las formas comunitarias, en las formas de hacer comunidad en Oaxaca, que creo que son la llave para poder, no son la llave, son además la muestra de cómo se ha hecho la música a partir de la comunidad, y que no necesariamente tiene que ver con un edificio y con una escuela centralizada en la ciudad de Oaxaca que atendería a ¿cuántos? ¿500? ¿1000? Y ya, de los que va a terminar atendiendo a la gente de los valles centrales o cercana a los valles, o que tiene posibilidad de acercarse a los valles, pero pues, por supuesto un Zoque pues, no tiene la mínima posibilidad, ¿no? O un Zapoteco de la Sierra Sur no tiene la mínima posibilidad. Entonces nuestra propuesta final, que es como lo de automodelo, es más que hacer una escuela, queremos formar o estamos formando un centro proveedor de contenidos, porque además cada cultura musical tiene necesidades distintas. Entonces, a partir de un centro proveedor de contenidos, o un ente proveedor de contenidos, o algo que pueda apoyar a fortalecer las estrategias, ¿no? Para poder fomentar la formación musical, eso puede transformar radicalmente o generar realmente una política pública que no se centre ni se limite a una ciudad y a 1000 personas, sino que pueda extenderse a todo el estado, y que lo decimos como de broma, a ver, en vez de hacer una escuela para 1000 o para 500, que además sería así un sueño imposible, pues potencializamos 571 escuelas o centros de formación musical, de acuerdo a sus necesidades y a sus formas de hacer música, sus formas de la comunidad, porque no es lo mismo el proyecto educativo de formación musical en San Juan Copala, ¿no? que en Juchitán, que en Tlalipoltepec, ¿no? O sea, es totalmente, tiene que ser totalmente. Entonces apostamos más por ese camino, ¿no? Basado en otros 3 ejes, que son la investigación, la educación y la difusión de la música, ¿no? Que es como siempre hemos trabajado las propuestas. O sea, para formular nuestras propuestas, nuestras metodologías de educación musical o de formación musical, pues damos un paso atrás para revisar qué hicimos en investigación, para no hacer política de la ocurrencia, y lo aderezamos y lo sumamos con la difusión, ¿no? Con esta salida que puede tener al público y esta articulación hacia la comunidad, que si no existe es un proyecto condenado al fracaso. Sí, porque digamos que en el ámbito de
de los materiales que se generaron, bien podemos hacer materiales, podemos hacer materiales didácticos que si, digamos, un maestro o la Casa de la Cultura de aquí, no sé, ¿no? de cualquiera de los pueblos, desea tener un programa, ¿no? Nosotros podemos proveer esos contenidos y no nos tenemos que estar ya peleando con la institucionalidad, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos suficiente material como para hacer una primera propuesta, dependiendo de dónde venga, ¿sí? Y generar con los estudiantes los materiales, ¿no? Con la comunidad generar los materiales didácticos, ¿no? Que si se necesita, sí, en la combinación de oralidad y escritura, ¿no? En la combinación de elementos básicos dentro de la tradición escrita que pueden ser útiles para la formación musical, ¿sí? Pero con ejemplos musicales locales, ¿no? Entonces, y con dinámicas locales y con formas de vida locales y con ritmos locales, ¿no? Yo primero quisiera felicitarlos, me parece que ha sido una exposición súper rica, súper interesante. Y como ustedes saben, el seminario tiene dos preguntas ejes, que son las preguntas convocantes, y creo que las han respondido o las han abordado de manera muy enriquecedora, ¿no? Como señalaba el doctor Fernando, la primera puede resultar un cuanto simple, pero creo que tiene sus consecuencias teóricas importantes. ¿Cómo estamos estudiando las prácticas musicales hoy día? La segunda, ¿cuáles son algunas de las cuestiones en juego derivadas de la complejización de este ámbito de la vida humana? Pues me parece que ustedes responden magistralmente la primera pregunta. Son un ejemplo excelente de trabajo colectivo, que ciertamente, como señalaba hace rato Amparo, todo el mundo, cuando hemos trabajado de manera colectiva, sabemos que no es tan fácil, ¿no? Hacerlo de manera colectiva. En ese sentido, me parece que es una manera muy interesante de cómo lo están haciendo ahora. Lo señalaban también ustedes de manera sistemática, ¿no? Es decir, hay muchos archivos por ahí de audio, de video, de fotografía, que si no pasaron por un proceso de sistematización, esa información con el paso de los años se pierde. Exacto. No vale, ¿no? Entonces creo que esas, por lo menos desde mi punto de vista, creo que son dos elementos a retomar de la presentación de ustedes, ¿no? Gracias. En relación a la segunda pregunta de cuáles son algunas de las cuestiones en juego derivadas de la complejización de este ámbito, bueno, pues lo han dicho de manera reiterada, la cuestión de las políticas públicas, ¿no? Es un tema, es un tópico que habrá que seguir discutiendo, que seguir problematizando. Derivado de ello, un segundo punto, lo han planteado muy bien desde mi punto de vista, esta disociación, investigación, políticas públicas, que parece que es un mal nacional, como si la investigación social no tuviera una aplicabilidad concreta para solucionar determinados tipos de problemas que se generan, ¿no? Otro problema que abordaste muy bien, Rubén, bueno, los dos, el asunto de la migración, ¿no? Este es un tópico muy importante, migración de ida y vuelta, creo que es súper interesante, también lo señalaban, nuevas facetas de la música en sociedades dichas tradicionales, y finalmente, que me parece que es súper interesante, cómo estamos en relación a la pregunta 2, ¿no? La cuestión de los proyectos educativos, autogestivos y sobre todo colaborativos, como señalaban hacia la parte final de tu intervención, Rubén. Yo creo en síntesis que han abordado muy bien las dos preguntas. Creo, ya se fue lamentablemente, Amparo hace una propuesta muy interesante, que en el contexto del seminario se organizara probablemente una mesa redonda con una pregunta eje más o menos como la siguiente, la estoy citando: ¿de qué manera la investigación en campo o de campo puede incidir en el diseño e implementación de políticas públicas, específicamente llevadas al caso de la música? Me parece que lo comentaremos. Este año ya no hay sesiones, pero el que viene probablemente una mesa redonda en la que su participación será sin duda muy enriquecedora. Creo que puede ser de mucha utilidad. Es la propuesta de Amparo. Y en síntesis, pues felicitarlos, es un proyecto fascinante, yo creo, no solamente por la riqueza del Estado, sino por la
la multiplicidad de experiencias también de profesionistas que participaron en este proyecto. Concluye diciendo que en los procesos formativos de maestría, licenciaturas, doctorados, no se fomenta mucho el trabajo colaborativo. No, esa es una cosa muy importante, sí. Y creo que lo que ustedes están haciendo es muy destacable. El trabajo colectivo, colaborativo, y que tenga una vuelta a las comunidades, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Sí. Yo solamente quisiera comentar que cuando fueron los a lo largo de la investigación hubo declaraciones importantes de colegas que, viniendo de la escuela de música, se quejaban amargamente de las dinámicas dentro de la escuela de música, de sus maestros, en fin, y que encontraban en el proyecto que estábamos en aquel entonces, ¿no? Iniciando, pues como una respuesta a esa individualización y a ese conflicto que había entre los diferentes grupetes, ¿no? de investigadores, profes, en fin, y decían, bueno, pues es que estamos trascendiendo a nuestra generación, que heredamos un conflicto que no merecemos ni tenemos por qué seguirlo, ¿no? Entonces eso fue muy valiosa esa declaración, ¿no? Y creo que pues sí es importante recordarlo, ¿no? En todos los ámbitos académicos en los que nos movemos, que el trabajo colectivo pues es la mejor forma de trabajar. Incluso yo, con la experiencia de CIESAS, el CIESAS tenía esa vocación al principio. O sea, uno entraba al CIESAS en un proyecto individual, totalmente. ¿Sí? Era el proyecto de alguien, ¿sí? En el cual, dependiendo de la persona, podía uno desempeñar un proceso artesanal completo de diseño hasta ejecución dentro del grupo de trabajo de ese investigador, ¿no? Decía, bueno, vamos a ver este tema, y hay 4 colaboradores, cada quien trabaja un tema específico de ese gran problema y lo vamos a abordar colectivamente, ¿sí? Ese era el modelo. Después el CONACYT nos mete la cuestión de la docencia, y ahí entonces nos empezamos a medio convertir en una universidad de antropología, o una escuela de antropología, y esa no era la vocación. El interés era trabajar colectivamente en un procesos artesanales, ¿no? Académicos, ¿sí? Varias gentes, siempre en colaboración, y esa era la mejor forma de aprender, más que en el salón, ¿no? Entonces nos pareció que, pero eso se ha desvirtuado muchísimo dentro del mismo centro, que yo considero que es un centro privilegiado, pero sí, digamos que eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces siempre regresar al principio del trabajo colaborativo. Yo creo que hay que procurarlo, sobre todo quienes somos maestros y podemos influir sobre los estudiantes, procurar que se trabaje de esa manera, ¿no? Sí. Bueno, perdón, de veras, es una pena en esta como en otras ocasiones pues tener que llegar a un cierre formal, lo que no significa que nos vayamos en silencio, y que puedan desde luego a Sergio, a Rubén, pues abordarlos en el momento en que yo me callo. Pues aprovecho, si con la máscara, con la peor máscara del momento, ¿verdad? Para reiterar lo que de todos es seguramente una muy sincera reconocimiento de su trabajo, una muy sincera agradecimiento. Sergio, Rubén, el equipo, pues aquí está Edgar, en fin, otras de las personas, Carlos hace rato. Está en firma la constancia institucional de su participación el día de hoy, se las haremos llegar lo antes posible, y recordarles que otra de las sesiones tiene que ver con el trabajo de archivo en el que también trabajó Sergio. Es la de octubre, es la sesión de octubre, si no me equivoco. Ya les llegará el recordatorio en su momento, y bueno, pues permítanos, por medio de un aplauso, agradecerles.
Cada participación, desde luego, tiene sus particularidades, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero esta posiblemente, por estas dimensiones del vínculo comunitario, del trabajo en equipo, abre particulares elementos para continuar la comunicación y, en el mejor de los casos, pues la colaboración, la participación de nosotros en lo relativamente individual o lo relativamente institucional. Entonces me veo forzado pues a formalmente cerrar la sesión, pero sé que están en la disponibilidad hay manos levantadas, en fin, lamento que tenga que ser así, pero pues estamos en esta dinámica. Vuelvo a agradecerles a nombre de Roberto, de Samuel, que estamos en esta iniciativa, el que asistan, el que participen, y nos vemos entonces dentro de un mes con el aviso respectivo para recordatorio de temas, lecturas, de ser el caso. Muy buenas tardes, gracias y disculpen estas formas.